Seguimos avanzando en Buenos Días Región, el café de la mañana, como no, lo vamos a compartir con Ricardo Yarzo, que es el presidente de los funcionarios de la Cormupa. Días pasados, no, la semana pasada, antepasada, hablamos mucho de educación, pero es un tema de candente actualidad. El tema está ahí, se anuncia una reunión con el ministro de Educación en los próximos días, a raíz precisamente del traspaso de la educación desde los municipios a los servicios locales, cosa que ya se ha hecho en algunas otras regiones del país con no buenos resultados. Y es por eso que hemos invitado a Ricardo para hablar del tema, para ver qué es lo que se ha avanzado, cómo está la situación hoy, si han tenido la oportunidad de reunirse con las autoridades de la región de Magallanes antes de dar este paso y conversar con el ministro, y cuáles serán los planteamientos a la primera autoridad educacional. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gusto de saludarlo y a quienes están en sintonía. Y bueno, decir que han pasado diversas reuniones desde que comenzó este conflicto, que hay que recordar que comenzó a finales de marzo, principios de abril. Entre esas, una reunión con todos los parlamentarios de la zona, a la que, bueno, finalmente asistieron el senador Carlos Bianchi, el diputado Karim Bianchi y el diputado Gabriel Boric. Con esos tres parlamentarios tuvimos una conversación donde se vieron las diferentes alternativas que habían para este conflicto. ¿Y qué mirada tienen ellos? Primero, hay una mirada al ombligo respecto de la manera como se legisló. Sí. O, pregunto también, ¿la ley que en definitiva salió es la que a ustedes satisfacía? Sí, nunca fue una ley que estuvo con la venia de los gremios, eso es falso. El alcalde Raonich anda por los medios de comunicación diciendo que nosotros estamos de acuerdo, eso no es verdad. Pero como ese es un debate menor... No, perdón, Ricardo, los profesores estaban absolutamente de acuerdo con la desmunicipalización. Tuve la oportunidad yo de recibir al presidente del Colegio de Profesores en un sinnúmero de oportunidades, en Punta Arenas, en Santiago, me refiero al presidente nacional de los profesores de Chile, que ellos abogaban evidentemente en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, por la desmunicipalización de la educación. Es que no es así en el caso de Magallanes, don Vladimiro. El Colegio Regional de Profesores de Magallanes, de la región de Magallanes, en un sinnúmero de oportunidades expresó su molestia y su rechazo al proyecto de ley, y eso consta en los medios locales, en las cartas que enviaron. Y lo otro es que quienes nos tocó ir al Congreso, pues, incluso ahí también estaba el presidente de los asistentes de la educación, Pedro Pablo Ramos, también hicimos ver que los despidos iban a ser masivos al interior de las entidades de educación, y para eso están las actas del Congreso. Si tampoco es que uno pueden ir a leerlas y van a ver lo que planteamos en su minuto. Ahora, me gustaría ahí hacer un paréntesis, porque sí. Tiene que ver igual cómo miramos la sociedad, porque criticar a los gremios por hacer algo que tienen que hacer, me parece que es fuera de todo contexto. O sea, evitar la cesantía. Es nuestra obligación hacer esto, o sea, ese es nuestro deber. Si no lo hiciésemos, estaría mal, pues. O sea, nuestro deber es estar aquí y plantear los problemas que tienen las personas a quienes representamos. Entonces es como natural y obvio. Criticarnos por decir eso es como, no sé. No usted. No estoy criticando, no usted, perdón. Sino esta alegoría que ha hecho el alcalde en distintos medios de comunicación, como que nosotros fuésemos los culpables de una cosa que deciden el Parlamento y los gobiernos, donde han estado izquierdas y derechas. Quedémonos con la reunión que tuvieron aquí con los parlamentarios, que son parte de quienes deciden las normas, ¿no? Entonces, el diagnóstico es común. Nadie está de acuerdo con el sistema instalado en dictadura. Los mismos parlamentarios decían, nosotros no podemos apoyar algo que por estructura de pensamiento no compartimos. No compartimos que la educación esté en manos de la subvención, de la asistencia, del mercado finalmente, ¿no? Pero, a renglón seguido ellos también decían, pero evidentemente lo que ha pasado en estas 11 regiones da cuenta de que esto no está funcionando y que por tanto
Hay que esperar que nazca una nueva constitución y verán aquellos que le toque legislar en su minuto cómo van a hacer una educación pública con las nuevas reglas, ¿no? Pero la ley, cuando se hace la ley, no se dijo que se iba a evaluar cuáles han sido los resultados de las primeras comunas que comenzaron con la desmunicipalización o cuando comenzaron los servicios educacionales a cumplir su función. Sí, claro, y se dejó establecido que son 4 años de evaluación, que era 2017, 2018, 2021, que es el que estamos ahora. Y esa evaluación ya está, y esa evaluación ha sido nefasta con los nuevos servicios, pues hay un listado de supermercados de falencia. ¿Y no está sujeta a modificaciones? Si se ha hecho mal, ¿cómo la mejoramos? Entonces, el problema aquí es cuál es la decisión, porque la misma ley establece que es el presidente de la República el que tiene la facultad. Aquí se le delegó facultades del Parlamento al presidente. A veces se puede hacer, ¿no? Y aquí se hizo. Y se le delega al presidente la facultad de aplazar o cambiar el cronograma dependiendo de cuál es la evaluación. Y bueno, en eso estamos hoy día. El presidente tiene la facultad de poder cambiar el cronograma, es decir, en vez de que entren 15 regiones, que entren, no sé, 7, 8, una menor cantidad, y mejorar las que ya están, ¿no? O aplazar definitivamente después de 2025 y ahí... Se viene una nueva constitución y donde la educación va a ocupar un lugar de preponderancia en la discusión. Por cierto, todos los constituyentes de izquierda o de derecha están en la misma postura, ¿no? Que el modelo educativo debe cambiar, maticen más, maticen menos. Todos entendemos que tiene que ser un derecho universal garantizado para todos y por tanto eso va a cambiar totalmente el escenario. Lo que igual nos pone en una situación absurda, porque pudiese ser que el año 2022 en Magallanes vamos a partir con un modelo y el año 2024 de nuevo vamos a tener que cambiar porque cambió la constitución y es un modelo distinto. Sería el peor de los absurdos, ¿no? Entonces lo razonable pareciese ser que esto se detenga y esperemos hasta que estén las nuevas condiciones, ¿no? Mañana me decías tú que tienen la posibilidad, me imagino, vía Zoom, se reunirán con el ministro de Educación. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo nace? ¿Es gestión alcaldicia para reunir a los gremios? ¿Los gremios la obtuvieron? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué pretenden ustedes conversar con el ministro? ¿Llegar a qué convencimiento del ministro? Bueno, hemos estado ya en diálogo entre todos los gremios de la región y esperamos tener una reunión ya mañana para afinar la propuesta final, pero principalmente lo que le vamos a plantear es que utilice la herramienta que le permite la norma, es decir, aplazar esto y esperar que estén en mejores condiciones tanto desde el punto de vista de la norma, es decir, con una nueva constitución y todo lo que estamos hablando, pero además en el entorno pues, hay una pandemia que ha sido muy cruel con todo el país y que me parece que no es el momento ideal para tomar una decisión que además involucra el despido o la desvinculación de mucha gente en esta región en particular. ¿Quién debe preparar el traspaso? ¿Es el municipio, en este caso la corporación municipal, o el Ministerio de Educación a través de la Seremía, de la Superintendencia? Es un trabajo en conjunto que se realiza, claro, y que lo razonable y lo cauto es hacerlo con anticipación. Aquí no se hizo eso. Nosotros nunca recibimos una llamada para reunirnos y evaluar cuáles son las condiciones. Entiendo que los asistentes de la educación tampoco, los profesores menos. Este tema nunca se conversó antes. Tampoco hubo un proceso de levantamiento de información en cuáles iban a ser las consecuencias para los distintos trabajadores que están en las escuelas o en las oficinas centrales. Y mucho menos una evaluación si en el territorio están las condiciones para hacer esto. Lo que hubo fue una reunión entre gente que venía de Santiago y, me imagino, autoridades de acá. Yo no estuve presente, pero así ocurre en todas partes. Y bueno, ahí ellos habrán dicho, mira, están las condiciones o no, pero sin ninguna conexión con el territorio, pues, don Vladimiro. Y eso es importante decirlo porque eso es el fiel reflejo de lo que ha pasado en estos últimos 30 años y por eso la gente está tan descontenta. Estas decisiones que se toman por un grupo en Santiago con algún tipo de reuniones a nivel local y luego de eso tiene un impacto directo, en este caso en Magallanes, sin consultarle a los magallánicos, pues. Y ese es el problema que hemos tenido, creo, durante todos estos años. Y esta imagen, ¿no?, de un grupo de personas que cree que tiene la verdad revelada y trata de imponer algo que no ha resultado en otras partes y vienen a Magallanes y lo instalan,
es una foto perfecta de los últimos 30 años y por qué el descontento, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿por qué los sindicatos, yo no estoy seguro que fue el sindicato de profesores, asistentes a la educación, no sé si los funcionarios de administración, te lo consulto, concurrieron a última hora al Tribunal Electoral para acusar de notables abandono de deberes, con 3 concejales al alcalde de la comuna, cuando efectivamente esto ocurrió? Pero esto viene ocurriendo desde que comenzó prácticamente su administración, y se esperó el último día cuando él estaba ya afuera del servicio municipal, porque la ley le impide, ya que va a la reelección, estar hoy al frente del municipio de Punta Arenas. Es un alcalde congelado, digamos, por ley. Esperaron el último día. ¿Por qué no se hizo antes? El proceso de notable abandono de deberes que se está llevando a cabo en el CERVEL, o sea, en el Tribunal Electoral. Perdón, ¿ustedes hicieron parte de eso? Sí, son todos los gremios parte. Todos los gremios, claro. Todos los gremios de la comuna. Ahí no están todos dentro. Ahora, esto tiene una historia más larga porque asistentes de la educación, profesores y el gremio que me toca dirigir, hemos estado en tribunales, en la Contraloría, en la Superintendencia. La verdad es que en todas las organizaciones de fiscalización que tiene el sistema para poder hacer presente el no pago de imposiciones. Tanto así que hay demandas que todavía están en tribunales de justicia y bueno, por el problema de la pandemia se han demorado y me parece que se van a demorar aún más porque está bien complicado el sistema, a propósito de que hay otras prioridades y la pandemia no permite hacer audiencias presenciales. Bueno, la última instancia es el Tribunal Electoral, pero se recorrió un largo camino durante muchos años y quizás desde antes que el actual alcalde. Me llama la atención el Consejo Municipal. Sí. La labor del Consejo, no es el sindicato, no solo el sindicato, es el Consejo Municipal quien debe fiscalizar. Por cierto. Y se recurrió y se acusó a un concejal por un hecho menor y estuvo en los tribunales electorales, José Aguilante, digámoslo, sí. Y nadie llevó al alcalde. Y van 3 concejales el último día a acusar al alcalde de notable abandono de deberes. Sí, desde el punto de vista de los gremios es eso, ¿no? Es después de haber concurrido a todas las instancias legales que te permite la norma, es decir, inspección del trabajo, contraloría, tribunales, superintendencia, llega al último que es esto, ¿no? Esto es lo más grave que puede pasar y bueno, fue como una escalera que llegó al final a este punto. En el caso del Consejo Municipal me parece que hubo una falta de fiscalización en su minuto. Los concejales tendrán que hacerse cargo de eso porque era de público conocimiento que esto estaba ocurriendo, no era un secreto, o sea, salía en todos los medios de comunicación. Pero ese mismo alcalde se autodenunció. Claro, por cierto, tiene usted razón en eso. Entonces, me parece que ahí, bueno, serán los votantes en su minuto quienes harán valer esto, porque ahí hay una responsabilidad que en ese caso debiese ser compartida, ¿no? Aquellos que no accionaron cuando tenían que hacer y aquel que no tuvo la capacidad para poder resguardar los fondos previsionales de los trabajadores. Acá hay que decir algo, esto no, la responsabilidad administrativa de una persona que está en el cargo dura después de 6 meses. Sí. Y por tanto, por más que él no esté hoy día, tiene una responsabilidad que le va a durar de aquí a 6 meses más. Entonces, está dentro de los parámetros. Pero además hay una cosa, aunque volviese a ser reelecto, una de las sanciones del notable abandono de deberes es que tiene que dejar el cargo. Él pudiese ser sancionado por el Tribunal Electoral y el tribunal pudiese pedirle que destituirlo, sacarlo del cargo. No, pero por supuesto. Es una de las sanciones que existe. Claro, a la que se pone. A la que se pone, exacto. Entonces, es un tema complejo que me imagino va a ser discutido latamente en la sede de tribunales que corresponde. Y ahí, bueno, serán los abogados que ya verán los alcances más técnicos, ¿no? Uno lo único que puede hacer es este relato que tiene que ver con la historia de cómo se llegó hasta ahí. Y también un poco observar desde afuera lo que hicieron o no hicieron los concejales de la época. ¿Tienen ustedes la esperanza cierta de que les vaya bien con el ministro de Educación, que se entienda, que se pueda revertir este inicio del traspaso de la educación desde el municipio a los servicios
locales de educación en Magallanes. Sí. Y lo otro, yo no sé si está bien configurado, porque incluso conversando con el Ceremi, él decía la situación de Magallanes es distinta al resto de Chile, por la cantidad de funcionarios que van a tener, y quien se haga cargo, quien gane por concurso público, ¿no? De alta dirección pública, el cargo máximo, con asiento en Punta Arenas. Sí. ¿Tendrá delegados en las comunas rurales? ¿Tendrá delegados en Natales, en Porvenir, en Puerto William? Esto no es como desplazarse en Santiago entre comuna y comuna, claro. ¿No? Es no conocer la realidad de Chile. Sí, lo cierto es que es muy difícil instalarlo en Magallanes. Es que yo lo veo muy complicado. O sea, tal cual está claro, hecho, o sea, ¿no? con una oficina dirigida acá en Colón con Borie, o sea, no vamos a resolver lo que está pasando en Timauquel. Eso es no entender nada de la geografía de nuestra región. Es algo que debe hacer presente el Ceremi, porque si él es, entre comillas, el asesor del ministro en esta región, tiene que hacerle presente estas dificultades que son evidentes, ¿no? O sea, es obvio. Pero además, hay una serie de cosas que se han dicho, que me parece que aquí estuvo el concejal Soler planteando algunas ideas que me parece que no son de todo exactas, de hecho no son ciertas. ¿Como privatizar la educación? Claro, eso me parece que está fuera de todo contexto. Justo cuando todos estamos hacia otro camino, él plantea algo que ya está superado, ¿no? O sea, todos entendemos que ese no es el modelo. Pero además plantea algunas cosas que me parece preocupante, porque él es abogado y entiendo que conoce, y por tanto no puede ser solo un error. Como por ejemplo cuando dice que el sistema viene financiado. El sistema no viene financiado. Eso no es verdad. El sistema se sigue financiando por subvención. Es decir, por alumnos que asiste a clase, igual que la corporación. Claro. Y por tanto lo que ha pasado en otros lugares del país, y que lo rescata el informe, que lo invito a leer, es que nuevamente se están produciendo deudas porque no alcanzan los recursos. El 90% de los recursos se va a sueldos en el nuevo sistema. Y por tanto ese otro 10% te queda para agua, luz, insumo, establecimiento, infraestructura, y evidentemente no alcanza. Entonces, y con menos funcionarios. Y además, sin una municipalidad que te aporta dinero cuando te falta, que es lo que pasa en el actual sistema. Claro. Entonces, eso no es verdad. El sistema no viene financiado. Lo que viene financiado es la oficina de servicio local. Pero la oficina es el departamento, el de infraestructura. Claro. Entonces, ahí hay un error de... ¿Y tú por qué dices Borie con Colón? ¿Ya es un hecho que se van a instalar ahí con Borie con Colón? Sí, bueno, ahí me imagino que bueno, eso es parte de los rumores, ¿no?, que hay en la ciudad. No, yo no me puedo hacer cargo de eso, pero bueno. Digamos, hay muchos. Sí, hay muchos. Están escuchando, nos están viendo, sí. Y nos están preguntando en Borie en Colón. ¿En qué? No, Borie, que esquina Colón, sí, donde estuvo Johnson y Johnson. Ese es un edificio municipal con mucha historia. Sí. Y que debe ser recuperado para el servicio municipal. Pero ahora tú me estás diciendo que yo el servicio local de educación. Me entregas una buena nueva. Es muy agudo usted, don Vladimir. Tiene que... Bueno, tiene merecido ahí el premio nacional. Bueno, la cosa es que lo importante aquí es que hay cosas que hay que ir aclarando, ¿no? Por ejemplo, esto de que todos los trabajadores van a ser funcionarios públicos, eso tampoco es verdad. Los trabajadores siguen con el estatuto que tenían antes. Los asistentes de la educación con su estatuto que tienen, los profesores con el estatuto docente, y aquellos que están en la administración van a salir del sistema. ¿Qué derechos se están perdiendo ahí? Y van a tener que concursar. Bueno, en el caso de los asistentes de la educación, por lo pronto el derecho a negociar colectivamente. Ahí hay una serie de bonificaciones que ellos tienen a propósito de 20 años de conversaciones con los empleadores, que en el nuevo modelo no lo van a tener, lamentablemente. En el caso de los docentes, hay una discusión en torno a cómo se contratan. Usted sabe que los contratos... el bono de zona de extremo no está en juego ahí, ¿no? A que tienen derecho también. Sí, he visto ahí alguna discusión de cartas que se dieron en los medios comunicacionales el fin de semana, y la Contraloría lo observó eso. Lo observó en Coquimbo y lo observó en otros lugares. Y por tanto, este espíritu de la ley donde se decía, mira, van a conservar los derechos adquiridos, en los hechos no ha ocurrido, porque los nuevos servicios no se hacen cargo de lo que viene para atrás, y cuando tienen que resolver estos asuntos, ya no puedes ir a la inspección del trabajo, porque ya no eres parte de ese sistema, sino que van a la Contraloría. Y la Contraloría tiene otra interpretación. Ellos plantean que estos funcionarios efectivamente no tienen esos derechos, y que por tanto el nuevo modelo no tiene que hacerse cargo. Entonces hay una discusión jurídica ahí,
donde lo único que se ven perjudicados al final son los trabajadores, ¿no? Pues si finalmente ellos no pidieron que lo cambiaran en esas condiciones. Ellos lo que planteaban era que aquello que tenían por el hecho de haber conversado con su empleado, negociado y haber trabajado en esas condiciones, se mantuvieran en el nuevo modelo. Y eso efectivamente no está ocurriendo. Ahora, entiendo que se den estos debates, porque generalmente en lugares como Magallanes u otros se instalan ciertos conceptos, ¿no? Como que este concepto de que los gremios en un momento estaban diciendo A y en otro momento están diciendo B, ¿no? Y todo el resto sigue como comparsa repitiendo lo mismo que dice el que lleva el pandero. Pero en términos estrictos eso no es así. Los gremios siempre defendieron los derechos adquiridos de los trabajadores. Otra cosa fue que el legislador y el ejecutivo no lo tomaron en cuenta y legislaron en base a lo que creían ellos. Pero ellos son los que deciden, ellos son los que gobiernan, no los gremios. O sea, Ricardo, es como natural y obvio, ¿no? No nos queda lamentablemente mucho tiempo, un tema para seguir conversando y lo haremos, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Sabe? Yo creo que en un momento determinado el 85-90% de los alcaldes estuvimos de acuerdo con la desmunicipalización. Pues. Así es. Y estaba de acuerdo el colegio de profesores y estaban de acuerdo todos, que había que desmunicipalizar la educación, porque tú acabas de tocar un tema. Con los recursos que se manejaban los municipios y las corporaciones se hacía absolutamente deficitario. Era imposible administrarlo. Por lo cual tenían que colocarse miles de millones, hablando de todos los municipios de Chile, para poder solventar la educación pública en Chile. Y los municipios carecen de recursos. Entonces había un concepto unánime. El tema es cómo se hizo la ley para desmunicipalizar. Yo entiendo tu labor, la labor de los sindicatos. Cuidar los derechos logrados tras muchas luchas, ¿no? Yo entiendo eso. Pero cuando comenzó este proceso de la desmunicipalización, estábamos todos de acuerdo. Desde los alcaldes, a los sindicatos, a los funcionarios, todos de acuerdo. Porque veíamos que las corporaciones no eran capaces de sostener la educación y ahora se llega a la conclusión de que era un tema generalizado, más allá de buenas, regulares o malas administraciones, la falta de recursos. Pues. Sí, y hay una cosa fundamental, precisamente la marcha blanca o la puesta en marcha de esto, es decir, cuando se hace la prueba, era precisamente para ver si habían errores en el sistema. Y eso ya ocurrió. Partió Pudahuel eso, ¿no? Así es, en Barranca. Barranca, que es Pudahuel, Loprado. Sí. Ah, cierto, Barranca era... el zurdo de Barranca. Sí, porque así fue la comuna antes que Pudahuel, era Barranca. Claro. Es. Bueno, Barrancas, que tiene ese nombre histórico, fue la que inició, y precisamente era para esto, para ver cuáles eran los errores, cuáles eran los problemas. Y bueno, lo que se determinó después de 3 años de ensayo es que hay muchos errores, muchos problemas, que hay que solucionar eso. Y que bueno, evidentemente, obvio, entonces paremos y corrijamos. No debiese continuar, y menos traerlo a Magallanes, donde además la geografía hace más difícil la instalación. Así que bueno, esperemos que con el ministro se llegue a buen puerto. Mañana tenemos reunión con él y ojalá escuche estas ideas, estos argumentos, porque me parece que es necesario poner oreja a lo que dicen las regiones para no cometer errores que después no tienen marcha. A ver si te invito durante la semana para que nos cuente el resultado de esta conversación, que puede ser muy trascendente con el ministro, luego de que el municipio sacó un documento, envió una carta, ¿no? Por acuerdo del Consejo Municipal, la Presidenta de la República, al ministro, y mañana es un paso importante, que los sindicatos conversen con el ministro. Así es. Te convocaré, me permitiré hacerlo, para que volvamos a conversar sobre este tema, ¿no? Porque hay mucho paño que cortar. Bueno, muchas gracias, agradecido de estar en este programa, siempre un agrado, un Vladimir. Gracias, Ricardo. Ricardo Yarzo, presidente de los funcionarios de la administración de la Cormupa, estaba con nosotros haciendo también en Polar Comunicaciones. Buenos días, región.